Tenga listo su tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta del caos que se está viviendo estos días en Ecuador por cuenta de ataques terroristas de bandas narcotraficantes y que ya empieza a tener coletazos en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, yo soy Gerson Ortiz. Hoy es jueves 11 de enero. Policías secuestrados, vehículos incendiados, tiroteos en las calles, tomas armadas de medios de comunicación y fugas de presos importantes. Son las imágenes que retratan el arranque de 2024 en las principales ciudades de Ecuador. Ha sido la respuesta violenta de por lo menos 22 bandas criminales con vínculos al narcotráfico a las acciones adelantadas por el gobierno de Daniel Noboa para intentar recuperar la seguridad en el territorio. Hoy Ecuador es centro de las rutas del narcotráfico de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa. La escalada de los últimos días no tiene antecedentes en la historia del país y ha llevado al presidente Noboa a tomar decisiones claves como declarar que existe un conflicto interno armado, es decir, que están en guerra, y a pensar en medidas extremas como la extradición. De eso hablamos hoy. Para explicarnos la receta del caos que se vive en Ecuador, hablamos con Isabela Ponce, directora editorial de GK, el medio de comunicación ecuatoriano que le cuenta el continente a minuto de lo que está pasando en el país. Isabela, gracias por pasar por acá. Gracias por la invitación. Quisiera que nos describiera personalmente cómo ha tenido que cubrir estos hechos violentos y cuándo empezó a notar pues, que no se trataba de una cosa aislada, sino de una serie de acciones, digamos que para desestabilizar el país. Todo comenzó yo diría la mañana del lunes. El domingo fue que confirmaron la fuga de uno de los líderes narcodelictivos. El presidente declara estado de excepción. Y luego nos levantamos el día martes, obviamente, o yo diría que nos dormimos el día lunes con ya reportes de todas partes del país, de coches bomba, o sea, de obviamente hechos de terrorismo podrían o no estar relacionados entre sí porque el contexto del crimen organizado se ha expandido muchísimo y se da toda esta respuesta luego de que el presidente no solamente declara el estado de excepción, sino también como da este discurso muy firme de que vamos a capturar a este prófugo, que luego se sumó otro prófugo, son 2 prófugos de la justicia. Entonces, yo te diría que la noche del lunes claramente ya se sentía lo que yo podría llamar como una respuesta violenta ante las decisiones del gobierno desde estos grupos. Hechos que han ocurrido en los últimos, yo te diría, 2 años en Ecuador, pero no de una manera sistemática como fue en esas 24 horas. ¿En qué momento, cuál fue el punto de quiebre en el que Ecuador se dejó tomar por estos grupos violentos? De acuerdo. Las bandas están esparcidas, como bien lo dices, en todo el país. Sin embargo, sí hay unas principales. Esas principales tienen vínculos con cárteles de México, tienen vínculos con también, no voy a decir con nombre y apellido, pero grupos en Colombia, que no es una sola causa, ni 2 ni 3. Son decenas de causas que vienen arrastradas hace unos 15 años. Decisiones que hicieron que las cárceles se conviertan en espacios de caldo de cultivo para que estas bandas crezcan, ¿no? El hacinamiento en las cárceles se da por decisiones de hace 10, 15 años más o menos de endurecer, por ejemplo, la tabla de drogas. Entonces había muchos más presos. La construcción de estas megacárceles que eliminó el poco o tejido social que existía dentro de las cárceles, las asociaciones, la gente que se dedicaba, yo qué sé, a tener su negocio de comida dentro de la cárcel, todo eso como que se quiebra, entonces la gente dentro de la cárcel no tenía dinero para poder sobrevivir porque sus necesidades no están cubiertas, entonces empiezan a unir a estos grupos. Tienes también todas estas otras decisiones de los gobiernos de que se reduzca la vigilancia de estos grupos. Hay un tema también que ha sido muy analizado por los grupos de inteligencia que tiene que ver con el debilitamiento de la Policía Nacional. Y en el 2020 asesinan a el líder de una de las bandas principales y hay una pugna de poder a partir de eso. O sea, a partir de ese asesinato es que empezaron estas masacres carcelarias que a la fecha han dejado más de 500 personas asesinadas dentro de las cárceles. Lo que está pasando de un día para otro es que hay una respuesta completamente confrontativa, digamos, ¿no? Como de declaración de guerra desde el gobierno, y hay una respuesta en el mismo tono. Por eso vimos el terror y el desastre que ocurrió en el secuestro de TC Televisión.
Isabela, hablemos, en esa línea hablemos de lo que ha sido el papel del presidente Daniel Noboa, un presidente que solo va a estar en el cargo unos meses, que fue elegido en medio de una campaña marcada por la violencia. Estas declaratorias de estado de excepción y de conflicto armado interno han sido suficientes y eficaces hasta ahora para tratar de ponerle freno a esto que está pasando. O sea, nunca va a ser suficiente, pero yo también tengo que ser muy honesta de que estamos en una situación que nadie sabe qué hacer. O sea, nos estamos enfrentando a un escenario que el Ecuador antes no se enfrentaba. Y tienes ejemplos de muchos fracasos como la famosa guerra contra las drogas en México, y tienes ahora este referente, entre comillas, en El Salvador, que es muy polémico porque la gente está contenta de salir a las calles y ya poder ir al parque que no podía ir en las últimas décadas por el control de las naras, pero tienes también violación a los derechos humanos. Entonces, ¿lo que ha hecho Noboa es suficiente? No, no es suficiente. ¿Son algunos pasos? Sí, pueden ser algunos pasos. ¿Son pasos que son cuestionados y riesgosos? Sí, son cuestionados y riesgosos. Pero yo sí estoy en un momento de la invitación al diálogo, más que no la polarización, de decir, pensemos en soluciones. Porque cerramos el 2023 con la tasa más alta de homicidios de la historia del Ecuador. O sea, se ha convertido en, como tú decías, de la isla de paz a uno de los países que está en los puestos más altos de los rankings de violencia. Entonces, ¿cómo reaccionas a eso si no es de una manera contundente? Pero ¿cómo reaccionas contundentemente sin violar derechos humanos? Entonces, esas son las discusiones que digamos, yo le llamo las discusiones de Twitter. Entonces, de verdad que yo creo que todavía lo debo admitir, sigo en un estado como de shock e intentar digerir todo esto. No creo que las bandas vayan a bajar los brazos, por así decirlo. Entonces, ahorita yo sí siento que estamos en una situación de mucha incertidumbre. Isabela, en GECA ustedes le han hecho seguimiento al caso Metástasis. Hablemos de eso, que básicamente ha sido la alianza de las bandas criminales con jueces, con autoridades, con funcionarios públicos. ¿Qué tanto ha logrado permear la mafia a las instituciones públicas del Ecuador? Si hay un sistema, un poder de los poderes del Estado que está más corrompido, el sistema judicial, quedó bastante claro con el caso Metástasis. ¿De qué manera esto se puede ver reflejado con lo que está pasando ahora? Es el manejo y el abuso de este recurso que se llama habeas corpus, que básicamente por cualquier excusa, o sea, no debería ser así, pero por eso digo que es un abuso, de dejar libres a los líderes delictivos, con estos delitos que no deberían ser, debería haber la posibilidad de un habeas corpus con un delito asociado al narcotráfico del crimen organizado. Entonces, la respuesta está totalmente todo ligado. Lo que está pasando en Ecuador, Isabela, ya está teniendo coletazos en Colombia. No solo porque el presidente Noboa pues, ya planteó la posibilidad de deportar a 1.500 presos colombianos que hay allá, sino porque muchas de esas bandas narcotraficantes tienen nexos con grupos armados en Colombia y posiblemente con otros grupos de Perú. ¿Ya podemos hablar de un problema transnacional? El tema de traspasó las fronteras, yo creo que hace rato, como te decía, los vínculos del crimen organizado es transnacional. O sea, regionalmente, al menos con Colombia y México, hay claramente relaciones. El tema de la deportación de los colombianos, también hubo otras nacionalidades lo que están tomando en cuenta es como el número del porcentaje de los presos que son extranjeros. La gran mayoría, si no me equivoco, son colombianos, de ahí creo que estaban incluidos en esa lista venezolanos y peruanos, y tenía que ver también los que van a deportar son los que están geográficamente en teoría más cerca, porque es posible hacerlo, ¿ya? Y la medida se toma, en teoría, según el gobierno, para reducir el hacinamiento, que como te decía es brutal desde los últimos años. Pues Isabela, muchísimas gracias por pasar por acá y por contarnos un poco cómo está la situación de Ecuador, que ojalá, pues con el pasar de los días, el gobierno y las autoridades logren controlar, pues para que traten un poco de recuperar esa paz que siempre caracterizó a Ecuador. Gracias por la invitación y también esperamos recobrar un poco la calma pronto. Y arranca el día con estas 3 movidas. Hoy comienza la audiencia de acusación contra Nicolás Petro. El hijo del presidente Gustavo Petro tiene cita con la fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Andrés Felipe Arias quedó en libertad condicional. El exministro de Agricultura del gobierno Uribe había sido condenado a 17 años de cárcel por el escándalo de agroingreso seguro. Y mañana la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia inicia una nueva ronda de votaciones para elegir a la fiscal general de la Nación,
de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes sociales y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, yo soy Gerson Ortiz. Nos escuchamos mañana.